Querer agradar no es una cualidad moral elevada. Es una estrategia de supervivencia. Nace del miedo, no de la fuerza. Miedo a quedar fuera, miedo a ser señalado, miedo a descubrir que sin la validación externa no hay suelo firme bajo los pies. Friedrich Nietzsche entendió algo que sigue siendo incómodo hoy. El ser humano no empieza a mentirse cuando engaña a otros, empieza a mentirse cuando adapta su forma de ser para no incomodar. Desde pequeño se nos enseña que agradar es sinónimo de bondad, que ser aceptado es una prueba de valor. Pero esta enseñanza no busca individuos fuertes, busca individuos manejables. El que agrada aprende rápido que su seguridad depende de cómo reaccionan los demás. Así comienza la verdadera pérdida. Ya no actúas desde lo que eres, actúas desde lo que conviene mostrar. Aquí aparece el primer quiebre interno. Cada vez que eliges agradar, postergas una parte de ti. No desaparece, se acumula. Opiniones no dichas, decisiones suavizadas, deseos reprimidos. Todo eso no se evapora, se transforma en tensión interna. Nietzsche veía en esta tensión el germen de la decadencia, un ser humano dividido entre lo que es y lo que representa. El miedo que impulsa a agradar no siempre es evidente. A veces se disfraza de educación, de empatía, de no querer problemas. Pero en el fondo hay una pregunta silenciosa que gobierna cada gesto. ¿Qué pasará conmigo si no les gusto? Cuando esa pregunta dirige tu conducta, ya no eres libre, eres reactivo. El individuo que vive agradando no elige valores, los hereda. No crea sentido, lo adopta. Su moral no nace de una convicción profunda, sino del deseo de encajar. Y para Nietzsche, esa es la moral del rebaño. Una moral diseñada para reducir el conflicto, no para elevar al individuo. No para hacerlo fuerte, sino predecible. Agradar exige una vigilancia constante. Estar atento a gestos, palabras, tonos, expectativas ajenas. Esa vigilancia consume energía vital. Energía que podría usarse para crear, para pensar, para afirmarse. En lugar de eso, se gasta en calibrar reacciones externas. El resultado es una vida agotada, no por exceso de acción, sino por exceso de contención. Hay una paradoja cruel aquí. Cuanto más intentas agradar, menos te respetan. Porque el respeto no nace de la complacencia, nace de la solidez. El que se adapta demasiado envía un mensaje silencioso. Mi forma depende de ti. Y todo lo que depende de otro pierde peso. Se vuelve intercambiable. Nietzsche despreciaba esta dinámica porque veía en ella una renuncia anticipada a la grandeza. No puedes aspirar a algo elevado si tu prioridad es no molestar. Toda creación auténtica incomoda a alguien. Toda afirmación real rompe una expectativa. El miedo a desagradar es, en el fondo, miedo a existir con intensidad. Este tópico es la base de todo lo que sigue. Porque mientras no entiendas que el deseo de agradar nace del miedo, seguirás justificándolo como virtud. Seguirás llamando buena persona a lo que en realidad es una persona domesticada. Y no hay nada más funcional para un sistema que individuos que se autocensuran creyendo que son moralmente superiores. Dejar de agradar no es volverte cruel, es volverte honesto. Es aceptar que tu valor no puede depender del consenso, que tu identidad no puede construirse como una encuesta permanente. Este primer paso es incómodo, porque te obliga a mirar de frente tu miedo más profundo, el miedo a quedarte solo con lo que eres. Y precisamente ahí empieza el camino que Nietzsche consideraba inevitable para todo individuo que no quiere vivir arrodillado. Una vez que el deseo de agradar se instala como motor interno, ocurre una transformación silenciosa pero decisiva. Te vuelves predecible. Y la previsibilidad no es una virtud en un mundo de fuerzas, intereses y voluntades en conflicto. Es una debilidad estructural. Friedrich Nietzsche comprendía que el poder real no se ejerce solo con fuerza física o autoridad visible, sino con lectura psicológica. Quien pueda anticiparte, puede dirigirte. El individuo que vive para agradar empieza a mostrar patrones claros. Evita el conflicto. Busca aprobación. Se incomoda ante el rechazo. Estos rasgos, que socialmente se celebran como buena actitud, son en realidad señales. Señales de que hay un punto sensible que puede presionarse. Y donde hay un punto sensible, hay control posible. No hace falta maldad explícita. Basta con entender cómo funciona el ser humano. Si alguien sabe que temes quedar mal, podrá empujarte a hacer cosas que no elegirías en calma. Si saben que necesitas reconocimiento, podrán dosificarlo para obtener obediencia. El agrado se convierte en moneda, y tú en alguien que negocia con desventaja permanente. Nietzsche veía esto con claridad brutal. Quien necesita aprobación ya ha cedido terreno antes de cualquier enfrentamiento.
No importa cuán inteligente seas, ni cuántas buenas intenciones tengas. Si tu estabilidad emocional depende de la reacción ajena, siempre estarás reaccionando, nunca afirmando. Siempre respondiendo, nunca dirigiendo. La previsibilidad no solo te hace manipulable por otros, también te encierra en una versión fija de ti mismo. Empiezas a repetir comportamientos que sabes que funcionan socialmente. Chistes que ya dieron risa. Opiniones seguras. Gestos aprobados. Poco a poco, tu personalidad se cristaliza. Deja de evolucionar, porque evolucionar implica riesgo, y el riesgo amenaza la aprobación. Aquí aparece otro fenómeno peligroso, la autocensura anticipada. Ya no hace falta que alguien te corrija. Tú mismo te corriges antes de hablar, antes de actuar, antes incluso de pensar en voz alta. El control externo se vuelve innecesario porque el control interno ya está instalado. Esto es, para Nietzsche, una de las formas más eficaces de dominación, aquella que no necesita violencia. El individuo predecible se vuelve cómodo para el sistema, para el grupo, para la jerarquía establecida. No cuestiona, no irrumpe, no incomoda, y a cambio recibe pequeñas dosis de aceptación. Pero ese intercambio es perverso. Entregas tu potencia a cambio de tranquilidad. Entregas tu filo a cambio de pertenencia. Nietzsche no admiraba al que encaja, admiraba al que desborda. Porque solo el que no puede ser anticipado introduce algo nuevo en el mundo. La creatividad, la fuerza, la transformación, siempre nacen de lo imprevisible, de aquello que no sigue el guión social. Agradar, en cambio, exige seguirlo con precisión. Hay un costo psicológico profundo en esto. Cuando te vuelves predecible, empiezas a sentir que tu vida está escrita de antemano, que repites días, conversaciones, decisiones. Aparece el tedio, el cansancio existencial. No porque la vida sea pobre, sino porque tú te has vuelto estrecho para no salirte del marco. Lo más grave es que muchas personas confunden esta previsibilidad con estabilidad. Creen que están bien porque no hay conflictos visibles. Pero la ausencia de conflicto no es paz, muchas veces es anestesia. Nietzsche advertía que una vida sin fricción no es una vida elevada, es una vida reducida. Este tópico se conecta directamente con el anterior. El miedo te llevó a agradar, y agradar te llevó a ser legible, manejable, utilizable. No como un objeto, sino como una función, como alguien que cumple expectativas ajenas con precisión. Romper esta dinámica no es fácil, porque implica aceptar la incomodidad de no ser entendido, de no gustar, de no encajar del todo. Pero mientras sigas siendo perfectamente predecible, seguirás siendo perfectamente reemplazable. Cuando agradar deja de ser una acción puntual y se convierte en una forma de vida, ocurre una mutación interna que Nietzsche consideraba una de las más peligrosas: el nacimiento del resentimiento. No el resentimiento evidente, ruidoso, sino el silencioso, el que se disfraza de corrección moral. Friedrich Nietzsche entendía que el resentimiento no surge de la maldad, sino de la impotencia prolongada. El individuo que vive agradando aprende a reprimir su impulso de afirmarse. No dice lo que piensa, no hace lo que desea, no ocupa el espacio que podría ocupar. Esa energía no desaparece, se queda dentro, acumulándose, y como no puede expresarse como acción directa, se transforma en juicio, en crítica moral, en superioridad encubierta. Aquí aparece una inversión peligrosa. Como no puedo imponer mi voluntad, convierto mi incapacidad en virtud. Llamo bondad a mi sumisión. Llamo empatía a mi miedo. Llamo madurez a mi renuncia. Y, al mismo tiempo, empiezo a mirar con desconfianza o desprecio a quienes sí se afirman, a quienes no piden permiso, a quienes incomodan. Nietzsche llamaba a esta moral reactiva. Una moral que no nace de la creación de valores propios, sino de la reacción contra la fuerza ajena. No digo esto es bueno porque lo elijo, sino esto es bueno porque el otro no lo hace. El agrado se convierte entonces en un arma moral, no para elevar, sino para señalar. El resentido no ataca de frente. No puede. Ataca desde la sombra, desde la norma, desde el juicio social. Usa palabras como egoísta, arrogante, insensible para describir a que simplemente se atreve a vivir con más intensidad. Así, el que agrada se siente moralmente superior mientras sigue siendo existencialmente débil. Este mecanismo es profundamente autodestructivo, porque en lugar de enfrentar la raíz del problema, la propia falta de afirmación, se proyecta el conflicto hacia afuera. El mundo se llena de culpables. El sistema, la gente fuerte, los que destacan, los que no piden permiso. Todos menos uno mismo.
Nietzsche veía en esta dinámica el origen de muchas morales sociales dominantes. Morales que glorifican la humildad, la obediencia, la contención, no porque sean elevadas en sí mismas, sino porque neutralizan a los individuos peligrosos. Al que no se atreve a ser fuerte se le ofrece consuelo moral. Al que se atreve, se le castiga simbólicamente. El problema es que vivir así te divide por dentro. En la superficie eres correcto, agradable, aceptado. Por dentro acumulas frustración, rabia contenida, una sensación constante de injusticia. Sientes que das más de lo que recibes, pero no te preguntas por qué sigues dando. Sientes que el mundo no te reconoce, pero sigues buscando reconocimiento en él. Esta es la trampa del resentimiento. Te mantiene atado a aquello que dices despreciar. Sigues dependiendo de la aprobación de los demás, pero ahora con una capa de amargura. Ya no solo quieres agradar, también quieres tener razón. Y esa combinación es explosiva para el desarrollo personal. El resentido no crea, reacciona, no lidera, opina, no se afirma, compensa. Nietzsche despreciaba esta posición porque es estéril. No produce nada nuevo, solo reproduce conflictos internos en forma de juicios externos. Este tópico se conecta con los anteriores de forma inevitable. El miedo te llevó a agradar. Agradar te volvió predecible. Y la previsibilidad, sostenida en el tiempo, genera resentimiento. Porque nadie puede vivir mucho tiempo negándose a sí mismo sin empezar a odiar algo o a alguien. La salida no está en ser más bueno. Está en ser más honesto con tu propia fuerza. En reconocer dónde estás usando la moral como escudo y no como expresión. Mientras no rompas con esa lógica, seguirás atrapado en una superioridad moral que no te da poder, no te da paz y no te da dirección. Después del miedo, la previsibilidad y el resentimiento, llega la consecuencia más silenciosa y devastadora: la erosión de la voluntad. No ocurre de forma brusca. No hay un momento exacto en el que puedas señalar la pérdida. Es un desgaste lento, casi imperceptible, como una cuerda que se deshilacha con el uso constante. Friedrich Nietzsche colocaba la voluntad en el centro de la vida humana porque entendía que sin ella no hay dirección, solo inercia. La voluntad no es un deseo pasajero. Es la capacidad de sostener una afirmación incluso cuando genera fricción. Es la fuerza que le permite decir, esto soy, aunque el entorno no lo celebre. Y precisamente por eso, agradar es incompatible con una voluntad fuerte. Porque agradar exige ceder antes de que el conflicto aparezca. Exige anticipar la incomodidad y neutralizarla. Cada vez que eliges agradar, entrenas tu mente para retroceder. No una vez, sino muchas, primero en detalles pequeños. Una opinión suavizada, una decisión postergada, un límite que no marcas. Pero el cerebro aprende rápido. Aprende que afirmarse trae tensión y que ceder trae alivio inmediato. Y como todo organismo busca reducir el dolor, empieza a elegir la cesión como norma. Así se debilita la voluntad, no por grandes derrotas, sino por pequeñas renuncias repetidas. Nietzsche advertía que el mayor peligro no es el sufrimiento, sino la anestesia. El individuo que agrada vive anestesiado, no porque no sienta, sino porque ha aprendido a no confrontar lo que siente, a dejarlo pasar, a adaptarse. Con el tiempo, esta adaptación se convierte en hábito. Ya no decides conscientemente agradar, simplemente lo haces. Tu cuerpo se adelanta, tu lenguaje se vuelve cauteloso, tu pensamiento se encierra en márgenes seguros, y cuando la voluntad no se ejercita, se atrofia, igual que un músculo que no se usa. Aquí aparece una sensación que muchos reconocen pero pocos saben nombrar, la sensación de no tener impulso propio, de vivir reaccionando a estímulos externos, de pasar los días cumpliendo expectativas, resolviendo demandas, apagando fuegos, sin una dirección clara que nazca de dentro. No es falta de inteligencia, es falta de voluntad entrenada. Nietzsche veía en esta condición una forma moderna de decadencia. Personas funcionales, correctas, incluso exitosas, pero vacías de afirmación interior. Personas que hacen lo que toca, lo que se espera, lo que queda bien, pero que no podrían responder con claridad a una pregunta simple y brutal. ¿Qué quieres tú, aunque nadie lo apruebe? Agradar también destruye la capacidad de sostener decisiones difíciles, porque toda decisión real implica perder algo. Perder opciones, perder aprobación, perder comodidad. El que vive agradando busca constantemente minimizar pérdidas externas, aunque eso implique perderse internamente. Y así se forma un carácter frágil, aparentemente estable, pero incapaz de soportar tensión prolongada.
Hay un momento clave en este proceso, un punto en el que la persona empieza a dudar incluso de sus propios impulsos. Ya no confía en lo que siente. Necesita confirmación externa para validar decisiones internas. Pregunta, consulta, busca consenso. No por prudencia, sino por inseguridad estructural. La voluntad ha sido reemplazada por la opinión. Este tópico conecta de forma directa con los anteriores. El miedo inicial te llevó a agradar. Agradar te volvió predecible. La previsibilidad generó resentimiento. Y ahora, todo eso junto ha debilitado tu capacidad de afirmarte. No porque seas incapaz, sino porque llevas demasiado tiempo entrenándote para ceder. Nietzsche no proponía una vida sin límites ni sin consideración. Proponía una vida con centro. Un núcleo interno que no se negocia constantemente. Sin ese núcleo, todo se vuelve relativo, adaptable, intercambiable. Incluso tú. La destrucción de la voluntad no se nota el primer día. Se nota cuando te das cuenta de que ya no empujas tu vida, solo la sostienes. Cuando no avanzas hacia algo, solo evitas caer. Cuando tu mayor logro es no generar problemas. Después de recorrer el miedo, la previsibilidad, el resentimiento y la destrucción de la voluntad, queda una verdad imposible de suavizar. No hay libertad mientras exista la necesidad de agradar. No una libertad simbólica, no una libertad legal, sino la única que importa de verdad, la libertad interior. Friedrich Nietzsche entendía la libertad no como ausencia de límites, sino como la capacidad de sostenerse a uno mismo sin pedir permiso psicológico. Aceptar no agradar es el punto de quiebre. No porque de repente te vuelvas invulnerable, sino porque dejas de negociar tu identidad. Es un acto profundamente incómodo, porque rompe una promesa silenciosa que has hecho durante años, la promesa de ser aceptable. Cuando renuncias a ella, algo se pierde. Personas se alejan, expectativas se rompen, roles se desmoronan, y eso duele. Pero ese dolor no es una señal de error, es una señal de desprogramación. Es el dolor de dejar de vivir hacia afuera y empezar a vivir desde dentro. Nietzsche no prometía bienestar inmediato, prometía lucidez. Y la lucidez siempre tiene un precio inicial. La verdadera libertad empieza cuando ya no necesitas justificarte. Cuando una decisión nace de ti y termina en ti, sin pasar por el filtro constante de la aprobación. Esto no te convierte en un ser aislado, te convierte en un ser selectivo. La diferencia es crucial. Ya no buscas encajar en cualquier grupo, eliges dónde permanecer sin traicionarte. Aquí ocurre algo que transforma por completo tu posición en el mundo. El respeto aparece donde antes solo había tolerancia. No porque intentes imponerlo, sino porque dejas de suplicarlo. El individuo que no necesita agradar transmite algo que no se puede fingir. Solidez. Y la solidez impone un límite invisible. Los demás sienten hasta donde pueden llegar contigo. Nietzsche sabía que este paso no es masivo. No todos están dispuestos a pagar el precio. Porque aceptar no agradar implica aceptar la soledad en ciertos tramos del camino. Implica ser malinterpretado. Implica ser etiquetado. Pero también implica recuperar algo que habías perdido sin darte cuenta. La coherencia interna. Cuando dejas de agradar, tu energía cambia. Ya no se dispersa en vigilancia social constante. Se concentra, se afila. Empiezas a decir menos, pero con más peso. A actuar menos, pero con más dirección. La voluntad, que parecía debilitada, empieza a reconstruirse. No como una explosión, sino como una presencia firme. Este es el punto final de todo el recorrido. La libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en poder soportar las consecuencias de ser quien eres. El que todavía necesita agradar huye de las consecuencias. El que ya no lo necesita, las asume. Y esa diferencia separa al individuo del rebaño. No se trata de volverte agresivo, ni de despreciar a los demás. Se trata de dejar de traicionarte para mantener la paz. Porque una paz comprada con tu identidad no es paz, es rendición. Y Nietzsche despreciaba cualquier forma de vida basada en la rendición silenciosa. El gran cierre es este: nadie te está impidiendo ser libre. No hay una fuerza externa que te lo prohíba. El obstáculo siempre ha sido interno. Ha sido la necesidad de ser aprobado, de ser entendido, de ser validado. En el momento en que renuncias a esa necesidad, algo se libera. No fuera, dentro. Tal vez no ganes aplausos. Tal vez no ganes popularidad. Pero ganas algo infinitamente más raro. Una vida que no se disculpa por existir. Una vida que no se ajusta para ser aceptada. Una vida que se sostiene por su propio peso. Y esa vida, aunque incomode, aunque duela,
aunque no sea para todos, es la única que merece ser vivida sin vergüenza.